José Luis Rodríguez, de Trivisión. Sí, señor. Buenas tardes, don Rodrigo. Quería consultarle, esta mañana teníamos una reunión, tenemos todas las mañanas una reunión de redactores, ¿verdad?, para ver los temas del día, y nos pareció sorprendente que de un día para otro, casi que hoy en la mañana, anoche o ayer no se podía consumir el agua en estos 3 cantones. Ya hoy se puede utilizar para bañarse y para lavarse las manos. ¿Qué pasó ahí? Con solo la llegada de Juan Manuel ya cambió, algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que encontraron o no de que se da? Porque la población también dice, pero como de un día para otro o de horas nos cambian el discurso, ¿verdad? Quería preguntarle eso porque sí quedó como sorpresivo este anuncio. ¿Cuál? ¿El de don Juan Manuel o de que ya se pueden bañar? El de que ya, no, el de Juan Manuel se filtró horas antes, bueno, el de que se puede usar. Le agradezco la pregunta porque la doctora Munivi ya aclaró eso, sobre la fuente que está contaminada, pero dele otra vez, doña. Pero vean, tal vez no fue sorpresivo. Desde el lunes se les comunicó que justamente parte de la estrategia paliativa era desviar de otras fuentes de agua que estaban en los sitios La Valencia y Tres Ríos el agua para poder, digamos que, brindar a las comunidades el líquido. Y ahí es donde en estos días, y se les mencionó que 3 a 4 días iba a durar esta desviación. Por eso es que 3 a 4 días ya vamos avanzando, ya lo que se está haciendo son los muestreos de lo que da de resultado la planta potabilizadora para asegurarnos de que se generó toda la limpieza y que no hay hidrocarburo en la planta, y ya una vez que entonces se denotó que no, entonces ya se van abriendo y disminuyendo las restricciones, pero es porque no hay agua de esas cuencas que inicialmente pretendían que estaban, digamos, contaminadas. Ahora más bien tenemos una mejor noticia, ya se definió una cuenca que es la que está dando el positivo. Ahora ya el señor presidente va a definir cómo hace ya la apertura del resto de las cuencas que están limpias. Entonces, don José Luis, fue una buena coincidencia, no hay causalidad. No. Fue una gestión que se generó. Y la causalidad correcta es que veníamos trabajando de antes y ocurrió, ¿cómo es que dicen algunos aquí muy sofisticados? Ocurre y sucede, ocurrió y sucedió que don Juan Manuel aceptó el desafío ayer mismo, cuando nos quedó claro que había que hacer el cambio. Gracias. Continuamos. ¿Hay repregunta? Sí, señor. Sí, usted sabe que el periodista siempre duda, entonces es desconfiado, había que preguntarlo, sobre todo por la población. La repregunta, usted dijo ayer, bueno, dijo ahora, perdón, que el costo político alguien tenía que pagarlo, en este caso fue el anterior presidente. Le pregunto esto, ¿fue culpa de él? ¿Fue solo una cuestión de política, de imagen, el que él se fuera? ¿No son los mandos medios en el AIA o estos que siempre se ha hablado, que son los que tal vez pueda generar que no se solventen estos problemas como el que se está dando en estos 3 cantones, que no se solventen rápido o que haya atraso en la forma como se maneja la IA? Mire, la IA es un desafío enorme. Ahí hay mandos medios que tienen 40 años de estar, hay gente muy buena, son 4.300 más o menos funcionarios públicos, pero si hay feudos, como los había en Recope, como los había en el Ministerio de Salud, y todavía quedan algunos. Es decir, en la caja, ni para qué decir, algunos son sagrados, según ellos, y tienen la protección del servicio civil, o el debido proceso, o etcétera, etcétera. Que hay culpas ahí, por supuesto, pero ¿quién tiene la responsabilidad política? El presidente de la República, porque fue por mí que votaron los costarricenses que me dieron este mandato y este gran honor. Yo delego parte de esa autoridad política a una persona que tiene que ver cómo hace para amansar la mula en que se está montando, para hablar como campesino. Entonces, yo a quien le puedo pedir resultados es al jerarca, y el jerarca tiene que asegurarse que él o ella logran hacer las transformaciones. En el caso de la AIA ha sido muy difícil, y por eso sacamos a alguien que estaba
haciendo un excelente trabajo en Recope precisamente para mandarlo, porque tiene esa agilidad administrativa, gerencial y legal para precisamente poner orden. Muchas gracias, don José Luis. Caterina Bonilla, de Noticias Colombia. Don Rodrigo, buenas Hola. tardes. ¿Cómo está? Para servirle. Gracias. Quería aprovechar también que está doña Marta Eugenia Esquivel por acá para consultarle a usted y también a doña Marta con respecto a la resolución y qué se va a tomar de decisión con el tema del salario. Ella había mencionado que estaba esperando la resolución de Mideplan. Ya la resolución llegó, entonces conocer la posición. Mire, vea, antes de darle la palabra a doña Marta, ella ya hemos hablado al respecto. Ahí hay un tema de legalidad, hay un tema de tratamientos diferenciales, hay un tema de la responsabilidad de la Junta Directiva y de los recursos humanos. Mideplan ya emitió un criterio, pero doña Marta tiene derecho a que le digan y a que le den el debido proceso. Y entonces, doña Marta, la veo uniformada hoy, sí, bienvenida. Uniformada, ¿vio? ¿Dónde andaba? ¿Cómo va, presidente? Bueno, hoy he andado como en 3, 4 reuniones ya y Bueno, póngale el micrófono, por muchas favor. gracias por la pregunta. Realmente el tema del salario, para que sepan, a mí nadie me ha informado oficialmente, casi que han sido los medios de comunicación los que me han dado la noticia, ¿verdad? La resolución que emite la Contraloría es de 3 páginas, realmente no tiene ni siquiera una adecuada fundamentación legal. Sin embargo, nadie me ha dado la oportunidad de tener la claridad de cuál es el fundamento jurídico. Pero aquí hay temas muy importantes. Primero que nada, y lo dice el documento de Mideplan, quien fija los salarios es la Junta Directiva. El salario globalizado de los puestos gerenciales de la Caja, por lo menos el de la Presidencia, tiene casi 20 años de haberse fijado y ha ido incrementando algunos años en una forma importante, con estudios técnicos que han ido justificando esos pagos. Aquí lo importante es, primero, yo no fijo el salario y yo tampoco determino las rebajas. Eso es algo que tienen que definir técnicamente recursos humanos precisamente. Entonces, lo que sí les puedo decir, y se lo dije a la Junta Directiva hace 1 o 2 sesiones, es que en ese análisis que yo realicé, sí determiné, y me da mucha pena que la Contraloría no haya entrado en ese detalle, sí determiné que hay un error en el pago de mi salario. Al pagarse bisemanalmente, resulta que no es solo la modalidad, a mí me pagan un mes más de salario. Y en eso yo sí estoy clara que eso no me corresponde. Y eso evidentemente afecta otros extremos laborales. Yo aquí he tratado de averiguar internamente qué ha pasado con el tema del pago bisemanal, porque aparentemente lo que han hecho es fijar salarios a 28 días y no a 30. Me parece que en cuanto al resto de los funcionarios ya está informada la misma Contraloría y aparentemente si la Contraloría está informada yo partiría de que está de acuerdo en el pago bisemanal del resto de los funcionarios, pero en los cargos gerenciales que tienen un salario globalizado, yo por lo menos considero, y ahí sí tengo que ponerme el sombrero de abogada, que sí nos están pagando de más, y eso desde hace muchos años. Entonces, yo sí solicité de una vez que me hagan los cálculos para determinar cuántos son los montos que hay que devolver y que se ajuste la modalidad de pago bisemanal a los 12 salarios anuales y se distribuya entre pagos de 2 semanas cada uno. Ahí yo, no solo en el caso mío, son todas las gerencias, probablemente los auditores, auditor interno y subauditor, donde haya que hacer esos ajustes y lo que estoy pensando es que lo más razonable es hacerle la misma consulta a la Contraloría porque a lo interno hay mucha gente que puede estar, digamos, en una especie de conflicto de intereses. Pero aquí la claridad es que si legalmente corresponde el rebajo, hay que pagarlo, hay que devolverlo cuando tengan los montos establecidos. Hoy no hay ningún monto establecido. O sea, para ser muy directos, usted y yo hablamos por teléfono, usted me dijo, no sé cuánto es, no me han dicho cuánto es, no tengo certeza del fundamento jurídico. Cuando haya certeza del fundamento jurídico,
que tiene que ver que si es por la ley de empleo público o por la ley 9635, usted va a hacer lo que la ley diga, pero le van a tener que decir cuánto es, todavía no se lo han dicho, notificarla, y ahí sí usted destapó un tema adicional, que pareciera que hay muchos funcionarios que han recibido un mes más por año de lo que corresponde. Sí, señor. Y eso es complejo. Sí, Entonces, señor. Sí, adelante. nada más hacer una aclaración, que los salarios son informados cuando se aprueban los presupuestos a la Contraloría General de la República. Así que el tema del salario está reportado a la Contraloría desde hace mucho tiempo y sobre todo que quede claro que la presidencia no define su propio salario. Ningún funcionario público define su propio salario y ningún funcionario público se puede negar a devolver sumas que hayan sido pagadas de más. Y el caso mío es uno de esos. Muy bien, muchas gracias. No hay repregunta. Ahora continuamos con medios regionales. Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y Algo Más. Muy buenas tardes, señor presidente. Lo hemos escuchado a usted en varias ocasiones enfatizar sobre la importancia de los gobiernos locales. En ese sentido, don Rodrigo, queremos solicitarle un comentario. Próximo domingo, 4 de febrero, Costa Rica, la gran fiesta electoral, eligiendo gobiernos locales. Un comentario de su parte, señor presidente. Vamos a ver, don Rodrigo, le agradezco la pregunta. Me da la oportunidad de decirle a los costarricenses, por favor, averigüen, busquen qué es la mejor opción en sus conciencias y vayan a votar. ¿Por qué les pido esa acción patriótica? Primero, porque ese derecho establece también una obligación. Lo que no se usa, se atrofia. Si usted no usa el voto para votar en las elecciones municipales, ahí usted está atrofiando, dañando la democracia costarricense. La democracia no es mala hierba, que usted la deja sola y se reproduce y crece. No, es una planta delicada que requiere del trabajo cotidiano de toda una sociedad. ¿Cuánto le ha costado a sociedades, a países que vemos que no logran establecer democracias funcionales? Entonces hay que salir a votar. 1. 2. El gobierno local, don Rodrigo, es la primera cara, es la fachada de la democracia. Ahí es donde le recogen la basura, construyen caminos vecinales, alumbrado público del parque, un montón de cosas. Y ahí es donde usted, como ciudadano o ciudadana, está más cerca del gobierno. Oímos muchas quejas de los gobiernos municipales. Y eso me acuerda de algo que leí hace un tiempo, creo que era de un señor periodista americano, que decía que los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Oigan qué frase más linda. Los malos gobernantes son electos por los buenos ciudadanos que no votan. Y no salir a votar es hacer un voto implícito, porque, por ejemplo, aquí hay, qué sé yo, para no dar un ejemplo demasiado específico, ha habido alcaldes que ganan con menos del 5% del voto del padrón electoral en una alcaldía específica. 5% del voto elige al alcalde o lo ha elegido en ciertas alcaldías. Entonces, compatriotas, nos dan esa bendición y nosotros digo en general, con un gran desdén, simplemente no nos molestamos salir a votar un domingo en febrero cuando el clima está bonito, cuando debería haber una fiesta en nuestros corazones, porque ese es el servicio mínimo que puede dar un ciudadano a su patria, ejercer su derecho. Esa es mi reflexión, gracias. ¿Tiene repregunta? No hay repregunta. Antes de concluir su mensaje final, señor presidente. Bueno, reitero lo que acabo de decir. Gracias a don Rodrigo por hacerme el pase, la asistencia. Compatriotas,
hay que salir a votar el domingo. Yo sé que ustedes tienen la preocupación por el país, por el futuro de sus hijos, quedándose en la casa o yendo solo a pasear, cuando en un centro educativo llaman las urnas electorales a gritos para que usted ejercite su democracia. Sobre la democracia hay miles de frases, como la que acabo de mencionar, que los malos gobernantes los eligen los ciudadanos buenos que no votan, o como dijo Abraham Lincoln, el poder de una papeleta es más grande que el de un fusil en el largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer los costarricenses para seguir fortaleciendo esta democracia? Primero que todo, informarnos, saber qué queremos para nuestra patria e ir, y en este caso para su municipio, para su distrito, para su cantón, ¿qué quiere usted? Y sobre la base de información, ir a expresar ese deseo en el ejercicio de convivencia humana más elocuente de civilización y de patriotismo, el ejercicio de la democracia y su voto. Tenga la bondad, se lo pido por favor, pero más importante, la patria se lo demanda. Salga a votar este domingo. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a Costa Rica. Hasta pronto. De esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes.